Vamos a ver, ahorita vamos a empezar a hablar es la gamografía ósea y su inagotable uso en la consulta médica y las actualidades. Bueno, este es un poco del contenido del que vamos a hablar en la charla del día de hoy. Vamos a empezar recordando un poquito la histología del tejido óseo, donde el hueso se divide, tiene una parte de células donde están los osteoblastos, los osteoclastos, una parte que es matriz extracelular y nos interesa los cristales de hidroxiapatita en esta parte. Cuando tenemos en las gamografías óseas utilizamos difosfonatos. Este difosfonato va a ser absorbido en la superficie del hueso que se va a concentrar en los cristales de hidroxiapatita. ¿Cuál es el radiofármaco que más utilizamos en las gamografías óseas? Son los difosfonatos marcados con tecnesio 99 metaestable. Dentro de los difosfonatos tenemos el MDP, HMDP y HDP. Cualquiera de estos se utilizan para hacer las gamografías óseas, dependiendo del servicio de medicina nuclear, pueden tener cualquiera de estos tres. Hay tres factores que van a influir en la captación del radiofármaco, que va a ser la actividad metabólica del hueso, el flujo sanguíneo del paciente y cuál es el contenido de calcio que tiene ese hueso. Cuando empezamos a mirar la utilidad y las indicaciones de la gamografía ósea, son muchísimas. Las dividí en tres principales, que es, uno, aquel paciente con un dolor que no se encuentra la causa, o aquel paciente en el que le estoy sospechando o ya tengo certeza de que tiene una lesión ósea, o para evaluar cómo está el estado metabólico de todo el esqueleto del paciente antes de iniciar un tratamiento, sobre todo en los pacientes con cáncer. Esto es una gamografía ósea normal. Entonces vemos que tiene una captación muy simétrica, uniforme, de las articulaciones, esqueleto axial, vemos riñones y vemos vejiga. Aquí la vejiga pues la tengo un poco enmascarada, pero esto es lo que normalmente vemos en una gamografía ósea normal. Dividí las principales indicaciones: patologías óseas benignas, patologías óseas malignas y otras donde vamos a encontrar las patologías vasculares, patologías deportivas y la articulación temporomandibular en pacientes con sospecha de hiperplasia condilar. Empezamos con los tumores óseos y antes de hablar de tumores óseos, cuando yo tengo un paciente con una lesión ósea, yo tengo primero que preguntarme cuáles son las características morfológicas de esa lesión, cuál es la edad del paciente, ¿dónde se encuentra esa lesión? ¿En el esqueleto axial o en el esqueleto apendicular? ¿Esa lesión está dentro del hueso o está por fuera? ¿Es única o es múltiple? Entonces, la clasificación de la BMS clasifica todos los tumores óseos en aquellos tumores formadores de hueso, formadores de cartílago, tumores de células gigantes, los tumores vasculares, los del tejido conectivo, entre otros. Cuando miramos las características morfológicas de esa lesión, tenemos que evaluar cuál es su destrucción ósea. Si es una lesión que es esclerótica, si es una lesión bien definida o es una lesión mal definida, cuál es la reacción perióstica que tiene esa lesión, si es sólida, es lamelar, es espiculada. Eso me va a ayudar a tener una idea de si estoy frente a una lesión benigna o una lesión maligna. La edad del paciente. Hay enfermedades que son más frecuentes en pacientes antes de los 30 años y otras por encima de los 30 años. La localización. Está en el esqueleto axial, en el esqueleto apendicular. Hay lesiones que les gusta más la metáfisis, a otras la diáfisis, entonces saber la localización de la lesión, si está en diáfisis, metáfisis o epífisis. Empezamos hablando de las patologías óseas benignas. Dentro de las patologías óseas benignas están los tumores óseos primarios. Cuando tenemos estos pacientes que presentan tumores óseos primarios, por lo general son asintomáticos. Cuando presentan algún síntoma, el paciente refiere un dolor muy localizado, con un edema, con una deformidad.
Cuando los encontramos son hallazgos incidentales, son pacientes a los que se les realiza una radiografía por X razón y se le encuentra la lesión. Dentro de los tumores formadores de hueso tenemos al osteoma osteoide y al osteoblastoma. Estas son dos lesiones que representan el 10 al 12% de todos los tumores óseos benignos. Son más frecuentes en jóvenes, son pacientes que se quejan de un dolor que se predomina durante la noche, pero ojo, son dolores que ceden con los años. Se presentan principalmente en huesos largos, fémur, tibia, y podemos encontrar algunas lesiones en la mano. Entonces, radiológicamente, ¿qué vamos a encontrar? Una lesión llamada como el nido, es una lesión radiolúcida que en su interior presenta unas calcificaciones. Cuando a un paciente de estos se le toma una gamografía ósea, la gamografía ósea de 3 fases va a ser positiva en sus 3 fases. Va a ser positiva en la fase vascular, va a ser positiva en la fase tisular y sobre todo va a ser positiva en la fase ósea. Si la gamografía de 3 fases sale negativa, pues me descarta cualquiera de estas 2 posibilidades diagnósticas. Tenemos los tumores formadores de cartílago, donde está el condroma, osteocondroma, el condroblastoma. El osteocondroma, antes llamado exostosis hereditaria múltiple, representa el 10 al 20% de los tumores óseos benignos, más o menos se presentan pacientes entre los 10 a 20 años. Se aparecen en extremidades, huesos largos, tibia, fémur, pero son lesiones hereditarias, entonces cuando podemos encontrar que pueden ser únicas en menos del 1%, pero también pueden ser lesiones múltiples en más del 10%, y algunas de estas lesiones pueden llegar a malignizarse en un 15%. Cuando vemos radiológicamente, vemos como una Z, es un huesito que se origina de la cortical del hueso, es como una lesión exofítica. Cuando le piden la gamografía ósea a este paciente, vemos que vamos a tener una gamografía ósea positiva en las 3 fases, pero también puedo llegar a encontrar una gamografía ósea solamente positiva en la fase ósea. La captación que voy a encontrar en esa gamografía ósea va a depender o va a variar dependiendo del grado de osificación condral que tenga el paciente. ¿Cuál es la utilidad de la gamografía ósea en este tipo de patología? No decirle solamente el clínico está la lesión que ya vio por radiografía, sino decirle tiene una enfermedad única o es una enfermedad múltiple. En cuanto a los tumores de origen fibroso, tenemos la displasia fibrosa, el defecto fibroso cortical y el fibroma no osificante. La displasia fibrosa corresponde al 5 al 7% de todos los tumores óseos benignos. Pueden aparecer desde el nacimiento hasta los 10 años o alrededor de los 20 años. Por lo general, estos pacientes no presentan ninguna sintomatología. Cuando se encuentran es porque el paciente ha tenido una fractura patológica o la mamá le ve al niño que ese huesito se empieza a deformar. Es una enfermedad que cuando aparece en cráneo, costillas, fémur y tibia. Lo que vamos a encontrar son unas lesiones óseas como una lesión lítica, con un adelgazamiento de la cortical, pero como vemos, esa cortical, ese periósteo está intacto, tienes un halo escleroso bien definido. Estos pacientes pueden llegar también a cursar con unas manchas color café, y eso, sumado a la lesión ósea, es lo que se conoce con el síndrome de McCune-O'Brien, y esto nos hace, y asociado a otras patologías endocrinas. Son pacientes, cuando se presentan todos estos hallazgos, son pacientes que tienen una enfermedad poliostótica. Es una enfermedad que puede ser o monostótica o poliostótica y por lo general es unilateral. Cuando se solicita la gamografía ósea, vamos a encontrar esto. Vamos a encontrar que tiene pueden ser única o múltiples captaciones en diferentes áreas del esqueleto apendicular. La utilidad de la gamografía ósea en este tipo de patologías es decirle al clínico, estamos frente a una enfermedad monostótica o esto es una enfermedad poliostótica. Dentro de los tumores quísticos tenemos el quiste óseo solitario y el quiste óseo aneurismático. El quiste óseo principalmente aparece en niños, adolescentes, el paciente presenta una fractura patológica y por eso se encuentra.
Dentro de la radiografía vamos a ver que es una lesión lítica, pero bien definida, con unos septos en su interior, mientras que el quiste aneurismático representa aproximadamente el 9% de todos los tumores óseos benignos. Son pacientes que se quejan de un dolor, de una hinchazón, y vamos a encontrar en la radiografía una lesión que es como el aspecto de una burbuja de jabón, porque vemos que la corteza está intacta, pero es una corteza muy delgada. Cuando se le toma una gamografía ósea a estos pacientes, en el quiste óseo vamos a encontrar que se va a ver una lesión hipocaptante y en la periferia de la lesión vamos a encontrar una lesión hipercaptante. Mientras que en el quiste aneurismático vamos a encontrar que las 3 fases de la gamografía ósea va a ser positiva y es lo que se conoce que tiene como el signo de la dona, es decir, tiene una lesión fotopénica en el centro y alrededor vamos a encontrar una captación periférica hipercaptante. Bueno, dentro de la patología ósea benigna, ya vimos los tumores óseos primarios, vamos a ver un poco las enfermedades óseas metabólicas. Dentro de las enfermedades óseas metabólicas, ellas tienen múltiples causas, van desde trastornos genéticos hasta deficiencias nutricionales. Dentro de las enfermedades metabólicas tenemos la osteoporosis, el hiperparatiroidismo, la osteoartropatía hipertrófica y la enfermedad de Paget. Dentro de la osteoporosis tiene 2 clasificaciones, primaria, secundaria y múltiples etiologías. Ojo, la gamografía ósea para hacer diagnóstico de osteoporosis no está indicada. La gamografía ósea en un paciente con osteoporosis me ayuda a decirle al clínico si tiene una fractura por estrés por insuficiencia o para hacer diagnósticos diferenciales con las otras enfermedades metabólicas. Estos son 2 casos, 2 pacientes con dolor de espalda. La primer paciente tiene una lesión hipercaptante en T12 y la segunda una lesión hipercaptante en L1. Estos son captaciones con un colapso vertebral, estos son signos de que el paciente está presentando una fractura patológica. Estos son otros pacientes con osteoporosis, dolor en la espalda, una tiene múltiples lesiones en la columna vertebral y en el sacro, la otra tiene otras lesiones en la columna vertebral y otras de menor intensidad en la columna lumbar. Esto para decirles que cuando yo tengo lesiones más hipercaptantes, eso nos está indicando que estas fracturas son recientes, son agudas. Cuando tengo la misma característica de un colapso vertebral con una captación menos intensa, esto nos está indicando que es una fractura antigua o es una fractura que ya se está curando. Ahora vamos con un caso de hiperparatiroidismo. Este caso fue interesante porque el paciente, esto es un paciente con una enfermedad renal, me lo enviaron, esto es una gamografía con MIBI para encontrar tejido hiperparatiroideo hiperfuncionante, ya sea una adenoma o una hiperplasia. El paciente llegó con una PTH de 2331. A estos pacientes se les hace esta primera parte, que es un estudio dinámico. Después se les hacen unas imágenes tardías a las 30 minutos, 1 hora, 2 horas, 3 horas y mediastino, donde vemos que persiste una lesión en el polo inferior del lóbulo tiroideo derecho, una lesión que es un tejido hiperparatiroideo hiperfuncionante y un probable adenoma. Posterior a, cuando los pacientes tienen enfermedad renal, muchos de estos pacientes presentan, cuando tienen hiperparatiroidismo, tienen tumores pardos. Entonces, le hicimos un scan corporal total y miren lo que encontramos una lesión en la tibia y una lesión en el calcáneo, sugestiva de unos tumores pardos. Posterior a esta gamografía con MIBI, al paciente fue llevado a una cirugía, le hicieron hemitiroidectomía derecha con paratiroidectomía inferior y el reporte fue un positivo para adenoma paratiroideo. Esta misma paciente posteriormente me llega por un dolor, por una artropatía generalizada. Y miren lo bonito, nos confirmó los tumores pardos. La paciente no solamente tenía la lesión de la tibia y del calcáneo que ya habíamos visto por la gamografía con MIBI, sino que también tenía múltiples lesiones en arcos costales, en la articulación sacroiliaca, en el isquion derecho y en el cráneo y a nivel periarticular. Miren que los pacientes con una enfermedad óseo metabólica no vemos tejido, no vemos riñones ni vemos vejiga. Y el tejido blando tampoco se ve. Esto es característico de una enfermedad ósea metabólica.
En cuanto a la enfermedad de Paget, la enfermedad de Paget muestra unas captaciones difusas en huesos largos, esqueleto axial, áreas periarticulares, periorbitarias y en cráneo y mandíbula. En los pacientes con enfermedad de Paget, el 20% presentan una enfermedad monostótica y un 70 a un 80% vamos a encontrar que presentan enfermedades poliostóticas. La indicación de la gamografía ósea en los pacientes con enfermedad de Paget es poderle responder esta pregunta al paciente, decirle si tiene una enfermedad monostótica o es una enfermedad poliostótica, poder estadificar el grado del compromiso esquelético que tiene con el que está cursando el paciente. Esta es la incidencia en donde principalmente aparecen las lesiones óseas en los pacientes de enfermedad de Paget. Entonces encontramos que principalmente las vamos a encontrar en columna, pelvis, seguido de miembros inferiores como fémur y tibia y posteriormente miembros superiores. La radiografía para hacer diagnóstico de una enfermedad de Paget tiene una sensibilidad del 74%, mientras que la gamografía ósea tiene una sensibilidad del 95%. Este es un caso de un paciente que tiene un antecedente de una osteoporosis. La paciente venía un dolor crónico en cadera bilateral asociado a pérdida de la estabilidad y dificultad para la marcha. Era tanta la dificultad que tenía el paciente que ya no podía deambular y se movilizaba en silla de ruedas. Cuando llega la paciente, esto es lo que encontramos. En las etapas tempranas de la enfermedad vamos a encontrar que las 3 fases del estudio es positivo: la fase vascular, la fase tisular y la fase ósea, que en la fase ósea no solamente encontramos que tenía compromiso en los huesos de la cintura pélvica, sino que habían más compromiso. Cuando encontramos que el paciente tiene múltiples lesiones hipercaptantes en otra localización y que aparte empieza a haber deformidad, unos huesos largos arqueados, esto me está indicando que el paciente tiene una enfermedad en una etapa activa. Este es otro paciente con una enfermedad de Paget en cráneo, manubrio esternal, huesos pélvicos. Posteriormente, el paciente le inicia un tratamiento con bifosfonatos, le piden otra gamografía ósea a los 6 meses y miren cómo empieza a mejorar todo ese patrón que veíamos anteriormente. Otra utilidad de la gamografía ósea para evaluar la respuesta al tratamiento que le inicien al paciente para este tipo de enfermedades óseas metabólicas. Hay unos patrones gamagráficos que para nosotros nos ayuda a guiar si estamos frente a una enfermedad de Paget, y entonces los conocemos cuando son lesiones hipercaptantes en las vértebras, entonces son lesiones que tienen el aspecto de hoja de trébol, la cara de Mickey Mouse o en una copa de coñac. Hay otras lesiones que si la lesión aparece es en la tibia, entonces lo que vamos a encontrar es una lesión que se extiende desde la epífisis y metáfisis hacia toda la diáfisis y termina como en cuño, es lo que se conoce como el signo de la vela. Tenemos otra lesión que empieza, es en los huesos largos también, pero es expansiva en uno de sus extremos y forma el signo de bate de béisbol. Y cuando vemos la lesión hipercaptante en el fémur, ese hueso largo está hipercaptando en su totalidad y aparte está deformado y es lo que se conoce como el signo de cimitarra. Ya hablamos entonces tumores óseos primarios, enfermedades metabólicas, vamos un poco a hablar de la patología vascular. Dentro de la patología vascular tenemos el síndrome doloroso regional complejo, la necrosis avascular y los infartos óseos. Dentro del síndrome doloroso regional complejo, ¿qué hay que saber? ¿Qué tan común es esta patología en la población y qué tan común es que el paciente, después de tener la lesión que sabemos que puede desencadenar esta patología, presente este síndrome? Entonces, ¿qué tan común es? Es más frecuente en mujeres que en hombres, 3 a 4 veces, una incidencia entre los 40 a 60 años con un pico a los 50 y afecta más los miembros superiores. Cuando miramos qué tan común es que después de que el paciente presente una fractura, un esguince, una cirugía, presente este síndrome, encontramos que más del 40% de los pacientes pueden llegar a cursar con un síndrome regional complejo. Tiene una incidencia de 3.8 al 7% a los 4 meses posterior a la fractura. Cuando miramos el diagnóstico para este síndrome es clínico, con los criterios de Budapest, tiene una sensibilidad del 82%, con una especificidad de casi el 68%.
No hay una prueba como gold estándar que me ayude a confirmar el diagnóstico, pero sí nos ayuda para estudios que nos ayudan a guiar. Entonces, ¿cuál es el papel de la gamografía ósea en el síndrome regional complejo? Entonces, esta es una paciente que se fracturó la apófisis estiloides del radio izquierdo, lo manejaron fue con yeso, pero 2 meses después de la fractura la paciente empieza con un dolor y un edema en la mano. Como vemos en la radiografía, nos muestra una osteopenia con la fractura de la apófisis estiloides. Cuando se le hace la gamografía ósea de 3 fases, todas las 3 fases es positiva. Entonces, ¿esto qué me lleva a decirles? Que la gamografía ósea en pacientes con sospecha de un síndrome doloroso regional complejo ayuda a corroborar su sospecha diagnóstica y pedirla en etapas tempranas de la enfermedad. Y adicional a eso, me ayuda a excluir otro tipo de patologías si no es un síndrome doloroso regional complejo. ¿Cuál es la especificidad? La sensibilidad y especificidad de la gamografía ósea en el síndrome regional complejo, tiene una sensibilidad del 93% con una especificidad del 82% y es una herramienta que me ayuda para el seguimiento, que me ayuda a que una vez le instauren el tratamiento al paciente, a valorar su pronóstico. ¿Qué debe saber de la gamografía ósea en este síndrome? ¿Es un examen de rutina? La respuesta es no. Únicamente es una prueba corroborativa. ¿Cuándo se debe usar? Cuando la pida siempre una 3 fases, no vaya a pedir una gamografía ósea. Pídala cuando tenga duda de la sospecha diagnóstica y siempre pedirla en el primer año. ¿Qué beneficios me va a aportar la gamografía ósea en este síndrome? Que tiene alta sensibilidad, me va a poder determinar el estadio y excluir otro tipo de patologías. En cuanto a la osteonecrosis, donde tenemos la necrosis avascular y los infartos óseos, la necrosis avascular se caracteriza porque son lesiones que aparecen en las epífisis, mientras que el infarto óseo las vamos a encontrar en la metáfisis o en la diáfisis. Entonces, tenemos que tiene múltiples causas, pero las más frecuentes son los traumas, el uso de corticoides o de origen idiopático. Podemos encontrarla en miembros superiores, en cabeza humeral, cabeza femoral, tercio distal del fémur, tercio proximal de la tibia, escafoides y astrálago. Ellas tienen, de acuerdo a la clasificación de Fichat y Arlet, ellas tienen unas clasificaciones y unos estadios. Entonces, cuando estamos en un estadio inicial de la enfermedad, que en la gamografía ósea vamos a ver que es una fase avascular, vamos a encontrar un área fotopénica, en este caso sería de la cabeza femoral del lado izquierdo. Cuando ya estamos en un estadio 2 de la enfermedad, entonces encontramos que en la radiografía ya el paciente empieza a tener algunas alteraciones, empieza a ver quiste subcondral, esclerosis, pero todavía no hay un colapso cortical. La gamografía ósea nos va a mostrar, es una fase de recuperación que es más o menos en la primera y tercera semana. Vamos a encontrar un área fotopénica y alrededor vamos a encontrar un área hipercaptante. En el estadio 3 ya empezamos que esos cambios radiológicos empiezan a ser un poco más crónicos, ya empieza a tener un colapso articular y la gamografía ósea empieza a tener una hipercaptación por ese colapso articular y ese desgaste óseo. Y ya en el estadio 4, pues ya el paciente ya presenta radiológicamente unos cambios degenerativos y la gamografía ósea en esa fase ósea va a seguir hipercaptando y esa hipercaptación la podemos ver, puede ser persistente hasta de forma indefinida. Ahora vamos a ver un poco las patologías deportivas. Estas son algunas de las patologías deportivas, no las vamos a ver todas. Quise recalcar fue en las lesiones óseas por sobrecarga o por estrés, son fracturas de estrés o la periostitis, son lesiones que ocurren en deportistas en aproximadamente el 10%, dependiendo del deporte con el que el paciente practique, pues va a ser el tipo de estrés que presente. Y se caracterizan por unas fracturas por fatiga, por un estrés excesivo de ese hueso normal. Entonces son lesiones que principalmente van a aparecer en miembros inferiores, sobre todo en los atletas vamos a encontrar que son lesiones que aparecen en tibia y tarso. Cuando vemos, hay que diferenciar las fracturas de estrés del shin splint. Las fracturas de estrés vamos a encontrar que las 3 fases de la gamografía va a ser positiva,
pero que aparte sus características vamos a ver que es una lesión hipercaptante, redondeada o fusiforme, mientras que en el shin splint son unas lesiones que la primera y segunda fase del estudio va a ser negativa y la tercera fase, la fase ósea, va a ser una lesión hipercaptante, pero miren cómo es una lesión que es lineal, se localiza todo a lo largo del borde posterior del tercio medio de la tibia y es una lesión cortical y por lo general cuando se presenta es bilateral. Ahora pasemos a las patologías óseas malignas. Dentro de las patologías óseas malignas tenemos los tumores óseos primarios y las metástasis óseas. Dentro de los tumores óseos primarios tenemos el osteomasarcoma, el condrosarcoma, el sarcoma de Ewing, los mielomas, linfomas, fibrosarcomas, hemangiosarcomas, el cordoma y adamantimoma. No vamos a hablar de todos, vamos a mostrar algunos ejemplos. Entonces, el osteosarcoma, que es una lesión tipo masa que destruye el hueso, es una lesión lítica, blástica, con unos bordes que están infiltrando. Cuando hacemos una gamografía ósea, la utilidad de la gamografía ósea en el osteosarcoma no es decirle al clínico la lesión que ya conoce por imagen, sino es poder hacer la estadificación de la enfermedad. Entonces, este era un paciente que tenía la lesión en la tibia, pero la imagen convencional que le habían hecho no mostró que más arribita en la diáfisis tenía otra lesión. Entonces, me permite la gamografía ósea encontrar enfermedad a distancia. Adicionalmente, la gamografía ósea en el osteosarcoma me permite para hacer seguimiento a aquel paciente que le empieza en un tratamiento o lo termina y posteriormente empieza con un dolor, sospecha de una recaída clínica de la enfermedad, la gamografía ósea está indicada. Para detectar, para hacer seguimiento al tratamiento, cuando le inician el tratamiento, cómo va evolucionando o van desapareciendo esas lesiones que inicialmente tenía, ya sea única o múltiples lesiones. En el sarcoma de Ewing, este es un niño, 19 años, con un sarcoma de Ewing en la diáfisis femoral, evidenciado por la resonancia. Cuando se le hace la gamografía ósea, este paciente tenía la lesión diafisiaria que ya se sabía por la resonancia y adicionalmente tenía una hipercaptación en el tercio distal de la diáfisis femoral. Entonces, la indicación de la gamografía ósea en el sarcoma de Ewing para estadificación, para decirle inicialmente si tiene enfermedad metastásica o no, si es una enfermedad única o es una enfermedad multifocal. Después, 9 meses al paciente, después de haber iniciado la quimioterapia, le piden otra gamografía. Y miren cómo la captación ha disminuido en la lesión primaria, que era en la diáfisis femoral en el tercio medio, y la lesión distal. Entonces, la gamografía ósea nos ayuda a hacer la evaluación de la respuesta a la quimioterapia en este tipo de pacientes también. Ya hablamos de tumores óseos, vamos con metástasis óseas. Esta es la incidencia dependiendo del tipo de cáncer, la probabilidad que tienen de hacer metástasis a hueso, donde vemos que primero encontramos la mama, seguido de próstata, tiroides, pulmón, riñón y melanoma, entre otros. Tenemos unos patrones gamográficos para metástasis óseas. Tenemos los típicos y tenemos los patrones atípicos. Dentro de los patrones típicos encontramos esto, que eso es una gamografía ósea en cara anterior, posterior, donde vemos que tiene múltiples áreas, múltiples focos de aumento de la captación con una distribución al azar. Esto es lo típico de un paciente con una enfermedad metastásica. Pero ¿cuáles son los patrones atípicos? Son lesiones solitarias, son pacientes donde presentan una sola lesión. Cuando empezamos a ver la incidencia que hay de la localización en pacientes con cáncer y que presenten único foco, vemos que la lesión, el principal lugar es la columna vertebral, seguido del cráneo, seguido de las costillas, y cuando encontramos una lesión única en el esternón, es altamente sugestiva de una lesión metastásica, pero en pacientes con un carcinoma de mama. Esto es un patrón atípico difuso. Esto, lo que tenemos aquí es un aumento de la captación, es un aumento anormal, heterogéneo del radiotrazador
en todas las estructuras del esqueleto axial y del esqueleto apendicular, pero miren también, se parece a los patrones el patrón que le había mostrado de las enfermedades metabólicas óseas. No se ven siluetas renales, ni vemos vejiga, ni vemos tejidos blandos. Esto es lo que conocemos en un paciente con metástasis óseas como un patrón diseminado, un patrón de superscan. Y ya para terminar, quiero dejarles este mensaje. La gamografía ósea sigue siendo el principal estudio para hacer el abordaje de esas patologías óseas, tanto benignas como malignas, porque me va a permitir, es de fácil acceso en todos los servicios de medicina nuclear, vamos a poder, pueden ustedes llegar a solicitar esta gamografía ósea, me permite hacer una evaluación corporal total, pero ojo, esto es importante, estos estudios deben ser interpretados y contextualizados de acuerdo a los hallazgos clínicos y a otras modalidades de imagen. Como ocurre, estos pacientes también les podemos hacer las fusiones con las gamografías óseas o con las radiografías, resonancias o TAC, perdón. Podemos correlacionar lo que nosotros estamos viendo con lo que se está viendo en una radiografía, en una resonancia o en cualquier otro método de imagen. Gracias. Doctora Indira, muchísimas gracias nuevamente por tan excelente conferencia y por orientarnos en este gran mundo que es el mundo de la gamografía ósea, para que ojalá un día no muy lejano dejemos de pensar en la gamografía ósea solamente como un examen para detectar metástasis en los pacientes con tumor de próstata, mama y pulmón. De pronto los que trabajamos en área oncológica, como es mi caso, estamos un poquito más familiarizados en usarlo para otras cosas, como decías ahora en tu conferencia anterior, como por ejemplo en nuestros pacientes con neutropenia febril, que pues es muy frecuente en los pacientes oncológicos, o en seguimiento de algunos tumores que también lo usamos, pero es cierto que hacemos un subuso de un gran recurso, porque yo creo que lo hemos olvidado o tal vez nunca lo hemos aprendido, no lo tengo como tan claro, tal vez lo abandonamos en algún momento y es una prueba que, como tú nos has explicado, es bastante útil en un gran número de patologías en el que a veces nos vamos a utilizar cosas más costosas, más raras, más difíciles de encontrar o menos disponibles y nos olvidamos de tan buen elemento. Doctora Uchamucha, bienvenida. Gracias. Bueno, no, yo en realidad solo quiero decir que lo hiciste demasiado claro. Es patología ósea, no articular. Es muy común que nosotros en medicina interna recibamos pacientes en estudio de enfermedad inflamatoria articular, pues ya lo confirmará Lina, con resultados de gamografías óseas que finalmente lo único que hacen es confundir a los pacientes, porque a veces al paciente le duele el hombro izquierdo y le sale una marcación en la cadera o en la sacroiliaca izquierda, entonces empieza a sugestionarse además. Entonces es muy importante tener en cuenta que tiene sus indicaciones específicas, que no se debe utilizar con ese otro objetivo y pues definitivamente que sí es un estudio bastante útil para la patología ósea y tumoral, ¿sí? Ya sea benigna o maligna. La doctora Margarita. Doctora, buenos días, mucho gusto. Yo soy la doctora Margarita Navas, soy cirujana oncóloga, estoy aquí un poquito infiltrada entre tanto clínico. Bueno, primero que todo felicitarla, me parece que si yo entendí fue demasiado claro, pues porque los clínicos sí son un poquito más. Bueno, en fin, doctora, básicamente mi pregunta va hacia la parte del cáncer de tiroides. Estamos hablando me llama la atención en la diapositiva que puso usted en cuanto hablaba del porcentaje de metástasis en cáncer de tiroides y ponía un valor del 42%. Yo quisiera saber a qué tipo de cáncer de tiroides se refiere en cuanto a eso, si tenemos en cuenta que existen, digamos que es el mayor porcentaje, que es el 90% de los pacientes con cáncer de tiroides tienen un cáncer diferenciado de tiroides. Y dentro de ese diferenciado de tiroides está lo que es el folicular y el papilar, y esos no dan metástasis óseas.
tenemos que solamente el 1% de los pacientes tienen anaplásico y digamos que entre el 5 y el 10% estarían los pacientes que están, digamos, dentro del grupo de los pacientes con cáncer medular o todo lo que tiene que ver con los síndromes genéticos. Entonces, cuando uno mira la sobrevida de los pacientes a 10 años dentro del cáncer de tiroides, encontramos que menos del 2% de los pacientes han tenido metástasis óseas. Estamos hablando del cáncer diferenciado porque con el anaplásico pues no vamos a tener forma de estudiarlo. Entonces, dentro de lo que hemos visto aquí, yo mando obviamente para pacientes que tienen criterios de terapia ablativa, mando muchos pacientes a medicina nuclear después de operarlos de cáncer de tiroides, pero me llama mucho la atención básicamente que hay una discordancia entre las guías que manejamos nosotros los quirúrgicos con las guías que maneja medicina nuclear en cuanto, por ejemplo, a la dosis de la terapia y en cuanto a la solicitud de la gamografía ósea. Cuando nosotros vamos y estudiamos los pacientes de cáncer de tiroides en las guías de la NCCN, la mayoría de los pacientes que están asintomáticos no les pedimos gamografía ósea. Entonces, yo quisiera que usted me aclarara esas dos cosas. ¿A qué porcentaje se refiere cuando me dice que el 45% de los pacientes con metástasis ósea, que no es lo que normalmente vemos nosotros? ¿Y cuáles son los criterios en los cuales ustedes se basan para que la mayoría de los pacientes con cáncer de tiroides tengan una gamografía ósea, que a mi modo de ver no la necesita? Claro, eso es cierto. Pero miren lo que decía el doctor Antonio, nos faltan estudios locales. Cuando nos llegan a nosotros esos pacientes y hacemos la clasificación de la data y son pacientes de riesgo alto, esos pacientes les pedimos tomografía de tórax por el riesgo que tienen de hacer cáncer, metástasis pulmonar, y les pedimos una gamografía ósea y nos hemos encontrado con sorpresas, pacientes asintomáticos, y le hacemos la gamografía ósea y tiene múltiples lesiones, riesgo alto. Óseas, o sea, yo en este momento no le puedo dar seguimientos a 10 años, digamos que a 7 años, que es la experiencia que tengo hasta el momento. Y le podría decir que el seguimiento de los pacientes que yo he hecho, aquellos pacientes que llegan con sospecha de metástasis en gamografía ósea, con cáncer diferenciado de tiroides, no estamos hablando de los medulares ni nada, todos esos pacientes que pasan a resonancia de columna, a resonancia de cadera, ningún paciente tiene una conclusión. Primero, son asintomáticos, como usted lo dice, y segundo, no se confirman lesiones metastásicas en los estudios de imagen, ni siquiera en el PET-scan, porque muchos pacientes, incluso que se han tenido que operar 3 y 4 veces por cáncer de tiroides recurrente, son pacientes que tienen indicación de PET-scan, y en esos pacientes no hay lesiones óseas, ¿cierto? Entonces, lo que yo he visto en mi práctica clínica normalmente es que el pedir una gamografía ósea, digamos, casi que la veo como si fuera de rutina, porque la mayoría de los pacientes que van a terapia ablativa son pacientes que yo ya de entrada considero que tienen riesgo intermedio o riesgo alto de recurrencia, porque si no, no los mando a medicina nuclear. Entonces, ya de entrada he visto como de rutina una gamografía ósea que realmente en la práctica clínica, y como usted dice, pues yo no le puedo hablar de estadísticas en Colombia porque no hemos hecho el estudio, pero le puedo hablar de lo que se ve, o sea, si no nos basamos, digamos, en el experto, ¿cierto?, en la evidencia de lo que clínicamente veo a diario, es que no tengo un solo paciente con una gamografía ósea que me indique sospecha de cáncer metastásico de tiroides diferenciado que se le haya podido comprobar en una tomografía o en un PET-scan. Bueno, son cáncer, recordemos que la gamografía ósea ayuda a predecir primero esos, antes que hayan unos cambios morfológicos, entonces nosotros podemos identificarlos previamente antes de que aparezcan los cambios en una tomografía o una resonancia. Lo otro, el PET-scan en cáncer diferenciado de tiroides siempre va a ser negativa, el PET-scan va a ser cuando yo esté sospechando que haya una desdiferenciación de la enfermedad, entonces ahí sí voy a tener un PET-scan positivo. Claro, no es son estudios que no son colombianos, son estudios en otro lado, son mundiales, entonces por eso de pronto la tasa es más alta, pero si nos lo extrapolamos a Colombia, sí, claro, no tenemos porcentajes tan altos, y de rutina no es que lo hagamos, pero sí hay ciertos pacientes que uno, con unas tiroglobulinas demasiado altas, unos riesgos muy altos que uno dice,
ven, de entrada este paciente probablemente tiene una alta probabilidad de que tenga metástasis tanto pulmonar como ósea, y son esos pacientes específicos que le enviamos también una gamografía ósea. Gracias. Amelia de los Reyes, médica nuclear, Instituto Nacional de Cancerología, profesora emérita. Gracias. La doctora Indira acaba de dar en el punto, ella como centro de referencia, cuando hay pacientes de alto riesgo con tiroglobulinas muy elevadas, uno hace la sospecha, pero la mayoría de los pacientes son de bajo riesgo y uno los ve en la práctica clínica y muchas veces recibe la orden de una gamografía ósea y no tiene indicación. ¿Por qué? Primero, la incidencia de metástasis óseas en los pacientes colombianos es de 2 al 13%, es muy baja, especialmente en los cánceres foliculares. ¿Cuáles serían las indicaciones? Pacientes con tiroglobulinas muy altas y pacientes que ya tienen la enfermedad de muy largo seguimiento, como eran las que nos llegaban al Instituto Nacional de Cancerología, en cuyo caso ahí sí es necesario y yo no le pediría la gamografía ósea porque la sensibilidad de esas lesiones líticas que crecen tan despacio es menor al 50%. Entonces, yo creo que en esa diapositiva hablan ya de cuando el paciente se muere, encuentran que en el cáncer de tiroides puede tener hasta esa cantidad de metástasis, pero en nuestras estadísticas, que tenemos muchos casos publicados, nos suben del 13%. Gracias. Bueno, cáncer papilar, diseminación linfática, cáncer folicular, diseminación hematógena. Ahí está el 13% de posibilidades de encontrar la enfermedad metastásica ósea. Me fascinó la charla. Cuando uno lee Harrison, por allá en sexto, séptimo, octavo semestre de medicina, le dicen, la gamografía ósea tiene una gran sensibilidad y una nula especificidad. Entonces escuchamos aquí una conferencia donde los tumores tienen unas características típicas. Cuando la doctora Saray ve allá un paciente con enfermedad de Payet, no se le pasa. Cuando la doctora Casanova o Colmenter por allá atrás ven un osteoma osteoide, doctor Sinisterra, tampoco se le pasa. ¿Es Sinisterra? Sinisterra. No se le pasa. Un osteoma osteoide tiene 3 fases positivas y muchas veces viene con otra probabilidad diagnóstica. Miren esto, pacientes de 70 y 80 años con cáncer que van a gamografía ósea, ¿bien? Entonces tienen unas lesiones múltiples en la columna vertebral, pero la doctora mostró, estas lesiones son de osteoporosis, son fracturas por aplastamiento. Entonces lo que está escrito en la medicina interna no es así. Hay una especificidad que está dada por las características de lo que encuentra usted en la gamografía, que fue lo que explicó ella. O sea, los médicos nucleares tienen la capacidad de discriminar si este paciente que tiene múltiples lesiones en la columna realmente se deben a fracturas por aplastamiento y no a metástasis. Yo siempre he hecho un llamado a lo holístico, al bien del paciente, porque hay muchos pacientes de cáncer de próstata, por ejemplo, que llegan con PSA de 0.1 y resulta que tienen lesiones en la columna vertebral de esa forma, y hay lecturas que dicen que es positivo. Pero yo sé que la doctora Indira le llega a ese paciente y dice, ojo, esto no es positivo, esto es una enfermedad de aplastamientos vertebrales múltiples y eso es importante. Entonces, ojo con lo que estoy diciendo, ustedes como clínicos tienen que exigirle al médico nuclear. Ya yo hablé de que la caracterización o la forma de interpretación de los estudios pulmonares es positivo o negativo. No acepten baja o moderada probabilidad. Cuando ustedes reciben una moderada probabilidad, el paciente está perdiendo la EPS, está perdiendo el dinero. Bien, ustedes tienen que sudar ese resultado y decir esto es positivo o negativo. Además de eso, si tiene el SPECT allí y están las guías, utilícelas. Entonces, en la gamografía ósea también es así. Bien, cuando un paciente llega con una displasia fibrosa, eso lo sabemos. Un osteocondromatosis múltiple, eso lo sabemos. Bien. La importancia adicional de que esa orden médica llegue con historia clínica, Sí, que es fundamental para ustedes. Una cosa es tener el paciente y lo que yo estoy pensando y otra cosa lo que ustedes van a encontrar si no tienen información. Claro. Doctora Indira, muchísimas gracias. Bueno, Creo que estamos muchas gracias. pasados.
Doctora Indira, muchas gracias a los panelistas, muchas gracias. Ahorita vamos con la última charla de este bloque. Al final de la charla vamos a tener una rica comida y me dice el doctor Carmona que tiene unos regalos muy especiales para todos ustedes y yo tengo unas rifas más del Congreso ACME-ACP, entonces para que no se nos vayan. Vamos entonces nuevamente con la doctora Saray Parra, médica nuclear, formada en la Universidad de la República en Uruguay. Ella nos va a hablar sobre yodo radioactivo en hipertiroidismo, mitos y realidades. Y quiero invitar al panel de discusión al doctor Manuel Pérez, internista, endocrinólogo, presidente de la Asociación Colombiana de Endocrinología del capítulo cafetero, y también a la doctora Sandra Santos, internista, ¿sí?